Archivo autorizado. Caso de estudio NP17. Relator, Profesor Bestul, Departamento de Teoría Depredatoria Avanzada, Nexus Prime Clasificación, Observación Científica e Incidente Didáctico Estado, Circulación Restringida. Viajantes. Hay registros que salvan clases. Y hay registros que salvan sistemas. Este es de ambos. Si eres nuevo en mis archivos, deja una señal en el registro para que yo sepa que este informe te llegó completo. Y si al final encuentras una lectura alternativa de los datos, deposita tu hipótesis en los comentarios del protocolo. Necesito más ojos que los míos. Resumen del caso. La Academia de Mérito Galáctico se enorgullece de ser la institución más prestigiosa de este lado de la espiral de Andrómeda. He aprendido a no discutir con la propaganda. El punto es simple. Entrenamos depredadores. Evaluamos dominancia. Modelamos el comportamiento de caza como si fuera matemática. Y, aún así, en el ciclo lectivo actual, una humana de intercambio invalidó un supuesto central de nuestra disciplina. Sin sangre. Sin espectáculo. Sin siquiera alzar la voz. Se llama Maya Chen. Contexto institucional. El programa de intercambio fue aprobado por el Consejo Galáctico como gesto diplomático. La justificación oficial decía acercamiento. La real decía control de riesgo. Cuando una especie recién contactada consigue FTL con cinta adhesiva y determinación, uno no espera paciencia. Espera que el primer fallo se convierta en incendio. Y entonces intentas colocar a la especie dentro de un entorno donde todo se mide, todo se simula, todo es académico. Concedimos una vacante. Y el Consejo eligió una humana que, según el dossier, tenía perfil civil. Debí haber cuestionado esa palabra. Civil. Población observada. En mi asignatura estaban presentes, entre otros, Morak, con huesos reforzados y glándulas de ácido. Nixai, con capacidad de faseo dimensional. Septor, con cuerpo cristalino e interferencia molecular por proximidad. Catarianos, mi especie, con aparato sensorial compuesto y preferencia por la emboscada. Y, al fondo del anfiteatro, una humana. Registro esto con honestidad. Mi primera impresión no fue amenaza. Fue error de matrícula. Maya Chen estaba encorvada, como si la silla importara más que el contenido. El cabello sujeto de un modo que parecía resuelto con cualquier cosa encontrada en el bolsillo. Y la postura decía, voy a sobrevivir a esto, pero no voy a fingir que me gusta. Observación conductual inicial. Mis alumnos mantenían posturas depredatorias clásicas. Columna erguida. Microtensiones musculares. Ojos, sensores, antenas, atentos. Maya examinaba sus uñas. Con una concentración que he visto en cirujanos. Eso, por sí solo, debió clasificarse como señal de control emocional. Pero no tenía base comparativa. Hasta ese momento, yo aún trataba a los humanos como un dato curioso. Aún pensaba que la diferencia era solo biológica. Contenido de la clase. Abrí la sesión con el tema. Principios fundamentales de la depredación alfa. Hablé del cazador definitivo. De la culminación evolutiva. De la criatura en la cima absoluta de la cadena. Yo estaba en el pico de mi propia seguridad. Y fue justo ahí cuando oí el sonido. Un envoltorio. Abriéndose. En el anfiteatro. El sonido viajó como una cuchilla. Porque todo depredador entiende una regla. Cualquier ruido fuera del patrón es amenaza. Toda la sala giró hacia el fondo. Maya tenía una pequeña bolsa. Y de ella sacaba bolitas de colores. Y comía. Como si estuviera en un pasillo cualquiera. No en una sala llena de máquinas de muerte. Un Morak, Betak, el devorador, preguntó si la humana comprendía la importancia de la instrucción.
Maya levantó la vista como si le pidieran explicar física cuántica a una planta. Y respondió, con una calma que yo no supe interpretar en ese momento. Estaba prestando atención. Y sí, yo estaba llegando a la parte de la dominancia psicológica. Hipótesis inicial. Formulé una hipótesis simple. Sarcasmo defensivo por fragilidad física. Una máscara. Un modo de sobrevivir socialmente. Es una hipótesis común. Es una hipótesis cómoda. Y por eso mata al analista. Le pedí a la humana que compartiera la perspectiva de su especie. Maya masticó. Tragó. Y dijo que dependía de lo que yo llamara alfa. ¿Fuerza bruta? ¿O adaptabilidad? ¿Persistencia? ¿Inteligencia táctica? Registré las palabras. Pero no registré su peso. Todavía. Preparación para el examen práctico. En la misma sesión anuncié el examen práctico. Simulación de supervivencia. Un cazador. Múltiples presas. Entorno realista. Objetivo del cazador. Localizar y neutralizar a todos dentro del tiempo. La clase reaccionó como era de esperar. Anticipación. Excitación. Microcompetencia por estatus. Maya bostezó. Y fue en ese intervalo, justo cuando el guión de mi mundo iba a correr como siempre, que la puerta explotó hacia adentro. No es metáfora. Fue fuerza aplicada. Y el silencio que siguió fue el silencio del instinto. La figura que entró rozaba los 4 metros. Garras capaces de rasgar titanio. Sensores que, según ficha, rastreaban latidos a kilómetros. Y una reputación que hacía que mi consejo tolerara riesgos que yo, personalmente, nunca toleraría. Beltar, el destructor. Llegó tarde. Y, sin pedirlo, declaró. Él sería el depredador. No fue una solicitud. Fue una ley. Debí haberme negado. Debí haber cancelado el examen. Debí haber recordado que académico es solo una palabra. Pero vi lo que todo profesor ve cuando la clase recibe un mito. Vi ojos brillando. Vi orgullo. Vi la posibilidad de una lección perfecta. Y me equivoqué. Procedimientos de seguridad. Anuncié. Todos los demás serían presa. Y dejé que la palabra flotara. Porque, en un entorno de depredadores, el miedo es herramienta didáctica. Pero había un dato nuevo. La reputación de Beltar incluía muertes en ejercicios. La justificación oficial decía accidente. La realidad decía prisa. Informé 15 minutos de preparación. Lo que siguió fue pánico controlado. Estrategias montándose como operaciones militares. Ácido calculándose. Frecuencias armónicas ajustándose. Sombras seleccionándose. Y Maya. Maya pasó una página. En ese instante sentí un frío en mi exoesqueleto. Un frío de inconsistencia. Como si la simulación ya hubiera empezado. Y yo fuera el único que no lo notó. Registro del diálogo con el depredador. Beltar se acercó a la humana. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. Observó que ella no se preparaba. Maya alzó la vista. Y preguntó. ¿Prepararme para qué? Él dijo. Para la caza. Ella respondió. Ah, eso. Estoy bien. Beltar, por primera vez desde que entró, mostró confusión. Recitó números. 13 oponentes muertos en simulaciones anteriores. Duración típica de 3 a 7 minutos por caza. Y Maya. Maya pidió el promedio. Preguntó preferencia táctica. Confrontación directa o acecho. Registré una segunda hipótesis, más peligrosa. La humana estaba recopilando datos. No para sobrevivir. Para evaluar. Entorno de simulación. La cámara ocupaba un nivel entero. Proyectores holográficos. Interacción física convincente. Un bosque denso, con múltiples niveles, cobertura, senderos falsos. 5 minutos de ventaja para las presas. Lo que ocurrió fue una dispersión impecable.
Los Nixai desaparecieron. Los Septor subieron y se confundieron con la luz. Los Morak enterraron ácido en la maleza. Y Maya encontró un lugar cómodo al pie de un árbol. Apoyó la espalda. Y abrió un libro. Aumenté los sensores. Indicadores de estrés. Lecturas químicas. Ritmo cardíaco. Nada. El cuerpo de ella reaccionaba como si esperara transporte público. Lo digo como dato. Parte 2. Ejecución del examen entrada del depredador. Beltar entró como fuerza de la naturaleza. Sentía la clase entera encogerse. Los depredadores menores siempre se encogen ante un depredador mayor. Es biología. Es cultura. Es estadística. Catalogó latidos. Respiraciones. Firmas químicas. Y empezó. La primera neutralización fue rápida. Silenciosa. Una aproximación perfecta. Un Morak atrapado en un tronco hueco. Rendición inmediata. La segunda llegó enseguida. Un catariano intentando emboscada. 6 miembros, ventaja teórica. Irrelevante ante la anticipación de patrón. La tercera fue un Nixai. Faseo dimensional. Talento raro. Beltar rastreó el desplazamiento por firmas de frecuencia. Y tocó entre realidades. No me gusta esa frase. Pero es la más precisa. La clase cayó como una lista. Con método. Con ritmo. Y Maya, en el borde de mi encuadre, siguió inmóvil. Anomalía sostenida. Mi consejero psicológico, Dr. Kill, comentó. Sus indicadores de estrés estaban normales. No controlados. Normales. No había miedo detectable. No había pico de adrenalina. Y cuando un depredador descubre que la presa no reacciona como presa, sucede algo. El depredador desacelera. No por compasión. Por cautela. Beltar terminó con los Septor. Superó su espectro de visión. Recogió a la clase entera. Y luego, con el bosque lleno de derrotados, enfocó a la humana. Lo vi cambiar el paso. Más lento. Más deliberado. Como si caminara hacia algo que no encajaba en su propia anatomía mental. Contacto verbal. A 50 metros, Maya alzó el rostro. Y habló como si diera la bienvenida. Comentó el tiempo. 13 minutos. 7 objetivos. Elogió. Dijo que era impresionante. Beltar se detuvo. Porque las presas no evalúan eficiencia mientras son evaluadas. Ella señaló un detalle. El rugido de él tras cada captura era teatral. Y útil como cronómetro. Casi apagué el audio. No por censura. Por vergüenza. Porque estaba viendo a mi mito volverse rutina. Y la rutina, para un profesor, es más peligrosa que el fracaso. Declaración crítica. Beltar dijo. No tienes miedo. Maya preguntó si debería. Y añadió, con curiosidad genuina. El miedo parecía prematuro. Prematuro. Ella dijo. Él aún no había intentado cazarla. Hasta ahora, todo había sido observación preliminar. Y entonces llegó la corrección que no olvidaré, porque no fue gritada. Fue enseñada. Maya dijo. Él cazó a los otros. A ella, la estudió. Y que, mientras se la estudiaba, ella lo estudiaba también. Exposición científica. Maya describió el patrón de caza de Beltar. Punto ciego. Aproximación desde arriba. 15 metros antes del avance final. Una pausa de 4 segundos. Cada detalle era correcto. No era suerte. No era intuición. Era lectura sistemática. Y eso produjo un efecto que mi campo detesta admitir. El depredador alfa se sintió observado. No por un rival más grande. Por una especie menor. Y cuando el alfa se siente observado, intenta recuperar dominancia. Reduce diálogo. Elige fuerza. Acción cinética. Beltar avanzó. Rápido. Silencioso.
Absolutamente seguro. Cerró la distancia en segundos. Garras abiertas. Y Maya no se levantó. Solo llevó la mano a la bolsa. Con el mismo gesto de alguien buscando llaves. Sacó dos objetos pequeños. Metálicos. Esferas. En mi especie, a eso lo llamamos munición improvisada. En la suya, yo aprendería luego el nombre simple. El primer lanzamiento impactó el sensor primario. Interrupción temporal. Sin daño permanente. La calibración era demasiado precisa para ser desesperación. Era técnica. El segundo impacto alcanzó un agrupamiento neural bajo el cráneo. Parálisis temporal. Sin secuela. Beltar cayó. El mito cayó. La sala de observación quedó muda. Y por unos segundos, hasta los pájaros artificiales parecieron una ofensa. Anuncié. Simulación concluida. Con la voz ligeramente fuera de eje. Parte 3. Debrief post-evento inmediato. Maya se levantó. Sacudió el uniforme. Ajustó la bolsa al hombro. Y se acercó al cuerpo de Beltar. No con miedo. No con triunfo. Con competencia. Verificó signos vitales. Como alguien que ya tuvo que asegurarse de que el enemigo volvería a ser persona. Dijo, de la forma más simple. Estaría bien. 1 hora, quizá. Registré el dato más importante de ese minuto. La humana no estaba exaltada. Estaba responsable. Entrevista controlada. En el anfiteatro le pedí que explicara su desempeño. Me miró como si yo preguntara por qué el agua moja. Pregunté cómo derrotó a Beltar sin moverse del sitio. Corrigió mi lenguaje. No lo derrotó. Lo incapacitó. Con fuerza apropiada para entrenamiento. Dijo que había diferencia. Pregunté dónde adquirió tal entrenamiento. Respondió con evasión elegante. Por aquí y por allá. Los humanos tienden a adquirir habilidades útiles. Pregunté por los proyectiles. Y dijo la frase que, por sí sola, debería estar en placas de advertencia. Rodamientos de bolas. Acero. 8 milímetros. Mezclados con aperitivos. Por distribución de peso. Entrenamiento de precisión. ¿Entrenamiento de precisión para qué? Entonces sonrió. Sin humor. Pero tampoco con amenaza. Dijo. Trabaja con onda, principalmente. Técnica humana tradicional. Antigua. Eficaz. Buena para derribar objetivos a distancia sin daño innecesario. Interpretación. Como teórico, yo necesitaba encajar aquello en modelos. Ella me ofreció un modelo que yo conocía, pero subestimaba. Depredación por persistencia. Los humanos no son rápidos. No son fuertes. No tienen garras. No tienen colmillos. Pero siguen viniendo. Hasta que el objetivo se cansa. Hasta que el objetivo se equivoca. Hasta que el objetivo se rinde. Eso ya bastaba para redefinir a Alfa en un aula. Pero un alumno preguntó lo que yo también pensé. Ella se quedó quieta. ¿Cómo puede ser eso persistencia? Maya respondió con serenidad. Cazó todo el tiempo. Solo lo hizo sentada. Porque, en este caso, el objetivo era un depredador de hábitos. Y los hábitos son senderos. Los senderos son predecibles. Y la previsibilidad, para un humano, no es consuelo. Es oportunidad. La variable humana. Pregunté anatomía. ¿Cómo supo dónde golpear? Dudó. No por culpa. Por cálculo de información. Y dijo algo que me dejó un malestar antiguo, casi filosófico. Los humanos son buenos averiguando cómo funcionan las cosas. Especialmente las cosas peligrosas. Estudian amenazas hasta comprender lo suficiente como para neutralizarlas. No por crueldad. Por supervivencia. Mencionó depredadores de su pasado. Y, sin elevar la voz, colocó a Beltar en el mismo estante. No como insulto. Como categoría. Cosa peligrosa.
La clase recalculó distancia emocional. Porque en ese instante todos entendieron lo mismo. La humana no competía por estatus. Estaba enunciando un hecho. Elemento cultural. Al final vi su libro. Pregunté, por impulso, ¿para qué era la receta? Maya sonrió con inocencia bien ensayada. Asenfefer. Un plato humano. Hecho de conejos. Y explicó, con gusto didáctico, que la carne de presas exhaustas requiere preparación específica. La clase lo interpretó como amenaza velada. Yo no. Yo lo interpreté como algo más útil. Una especie que cocina su historia y registra método, no es solo depredadora. Es civilización con memoria operacional. Eso la vuelve peligrosa cuando es presionada. Y valiosa cuando es aliada. Conclusión. El consejo quería diplomacia. Yo recibí una demostración de contención. Una humana entró en una academia de depredadores. Observó un mito. Medidas. Patrones. Tiempo. Y cuando el mito avanzó, lo derribó con lo mínimo necesario. Luego comprobó que respiraba. Luego volvió a leer. Actualicé mi programa. Actualicé protocolos de seguridad. Y emití una recomendación formal. Si el Consejo pretende mantener estabilidad, dejen de medir a los humanos por lo que les falta. Y empiecen a medirlos por lo que hacen cuando nadie los mira. Porque lo que hacen es planificar. Es esperar. Es actuar con precisión. Y luego llamar a eso solo un ejercicio. Cierre del caso. No temo a la humana. Temo la complacencia de nuestro modelo. El universo no lo gana el más fuerte. Lo preserva quien soporta la responsabilidad de no ser letal cuando podría. Y ese día, fue la humana quien nos dio esa clase. ¿Cuál fue el primer dato que, en tu lectura, delató que presa era una palabra equivocada?